Tienes dos parcelas de tierra idénticas, mismo suelo, mismo sol, mismo riego. En una las plantas crecen lentas, pálidas, sin fuerza, como si la tierra ya no tuviera nada que dar. En la otra, las plantas explotan de verde, las raíces penetran profundo. El suelo huele a bosque, a vida, a esa tierra oscura y húmeda que los jardineros buscan y no encuentran. La diferencia entre las dos no es el fertilizante, no es la semilla, no es el riego. Es un líquido marrón, turbio, que fermentaste en un balde durante 3 días con ingredientes que tienes ahora mismo en tu cocina. Un té que cuesta menos de $1 preparar, que no requiere ningún conocimiento especializado y que en menos de 2 semanas convirtió tierra muerta, compactada, sin vida, en suelo activo capaz de producir de nuevo. Eso es lo que vas a aprender hoy. Y cuando termines, nunca más vas a mirar tu tierra enferma sin saber exactamente qué necesita. Lo que acabas de ver se llama té de compost o té biológico fermentado, y es uno de los activadores de suelo más poderosos y más baratos que existen. No es un fertilizante en el sentido convencional. No añade nutrientes de forma directa como lo hace un abono. Hace algo más fundamental y más duradero. Introduce al suelo miles de millones de microorganismos vivos, bacterias beneficiosas, hongos, protozoos, que reconstruyen el ecosistema del suelo desde adentro. Un suelo vivo con una microbiología activa puede liberar nutrientes que ya estaban bloqueados, descomponer materia orgánica que llevaba años sin transformarse y crear la estructura esponjosa y aireada que las raíces necesitan para crecer con fuerza. El costo de preparar un litro de té biológico fermentado es de entre 50 céntimos y $1. El costo de los inoculantes microbianos comerciales que hacen algo similar en tiendas de jardinería especializada está entre 15 y $60 por producto. Y en términos de diversidad microbiana real, el té casero bien preparado lo supera con frecuencia. Este no es un invento de la agricultura alternativa moderna. La Sociedad Americana de Agronomía ha publicado investigaciones sobre la efectividad de los tés de compost en la supresión de patógenos del suelo y la estimulación del crecimiento vegetal. El Rodale Institute, una de las instituciones de investigación en agricultura orgánica más reconocidas del mundo, lleva décadas documentando el uso de tés de compost en sistemas de producción sostenible con resultados consistentes en salud del suelo y rendimiento de cultivos. Universidades agrícolas en Brasil, Argentina y España han realizado ensayos comparativos entre tés de compost caseros y fertilizantes convencionales en cultivos hortícolas, con resultados que muestran incrementos en la actividad microbiana del suelo de entre el 200 y el 400% en las parcelas tratadas con té en comparación con las no tratadas. En agricultura regenerativa, que es el movimiento agrícola de mayor crecimiento en el mundo en este momento, el té de compost es considerado una herramienta central de restauración de suelos degradados. No es folclore, es microbiología aplicada con respaldo institucional en múltiples continentes. Y sin embargo, si vas a cualquier vivero con un suelo enfermo y describes los síntomas, lo que te van a vender son fertilizantes químicos, correctores de pH, fungicidas, insecticidas, una lista de productos que atacan los síntomas uno por uno sin tocar la causa raíz. La causa raíz de la mayoría de los suelos enfermos no es la falta de nitrógeno ni la presencia de un hongo específico, es la falta de vida microbiana. Un suelo con microbiología activa y diversa se regula solo, suprime sus propios patógenos, libera sus propios nutrientes, retiene su propia humedad. Pero un suelo así no necesita los productos que vende la industria de insumos agrícolas con la misma frecuencia. Por eso nadie te lo explica. Por eso dejaron de enseñar que la solución más poderosa para un suelo muerto no viene de un frasco con nombre químico, sino de un balde con agua y un puñado de compost fermentando durante 3 días. Has visto este principio toda tu vida. Cada vez que abriste una bolsa de tierra de jardín y oliste ese olor característico,
ese olor a tierra mojada después de lluvia, a madera descomponiéndose, a algo vivo que no puedes identificar, pero que reconoces como fértil. Ese olor tiene nombre científico. Se llama geosmina y lo producen las bacterias actinomicetos cuando el suelo está biológicamente activo. Es literalmente el olor de un suelo vivo. Cuando tu tierra huele a polvo seco, a cemento, a nada, la microbiología está muerta o ausente. Y sin esa microbiología, puedes echar todos los fertilizantes del mundo que los resultados serán mediocres, porque las plantas no absorben directamente la mayoría de los nutrientes del suelo. Los absorben a través de relaciones con microorganismos que los transforman en formas asimilables. Sin esos microorganismos, el ciclo se rompe. El té biológico lo restaura. Aquí está la ciencia, aunque en términos completamente simples. El compost maduro está lleno de microorganismos beneficiosos en estado latente. Cuando lo sumerges en agua con una fuente de alimento, azúcar, melaza, cáscara de fruta, esos microorganismos se despiertan y se reproducen a una velocidad exponencial. En 24 a 48 horas, una pequeña cantidad de compost puede inocular litros de agua con miles de millones de bacterias, hongos y protozoos activos. Cuando riegas con ese líquido, estás literalmente sembrando vida en el suelo. Esos microorganismos colonizan el entorno de las raíces, empiezan a descomponer la materia orgánica disponible, empiezan a liberar nutrientes bloqueados y empiezan a competir y suprimir a los microorganismos patógenos por el espacio y los recursos. Es una restauración biológica desde adentro, autosustentable, que con cada aplicación se vuelve más estable y más diversa. Ahora el método. Exactamente cómo prepararlo. Necesitas compost maduro, no tierra de jardín, no sustrato de bolsa genérico, compost real, que puede ser compost casero si lo tienes, lombricompost, que es el más concentrado en microorganismos, o compost de un vivero o tienda de materiales de jardín. Necesitas agua sin cloro. El cloro del agua del grifo mata los microorganismos que intentas multiplicar. Deja el agua reposar en un recipiente abierto durante 24 horas antes de usarla. El cloro se evapora en ese tiempo. O usa agua de lluvia directamente que ya está libre de cloro. Necesitas una fuente de alimento para los microorganismos. La más efectiva y más accesible es la melaza de caña, que consigues en tiendas de productos naturales o en mercados de campo por muy poco dinero. Si no tienes melaza, azúcar de caña sin refinar, funciona razonablemente bien y necesitas un recipiente, un balde de 10 o 20 litros es ideal. Primer paso. Llena el balde con agua sin cloro. Añade 2 cucharadas soperas de melaza por cada 10 litros de agua y revuelve hasta disolver. La melaza es el alimento que va a hacer explotar la población microbiana del compost en pocas horas. Segundo paso. Introduce el compost. La proporción correcta es aproximadamente 1 kilo de compost por cada 10 litros de agua. Puedes ponerlo directamente en el agua o meterlo en una bolsa de tela fina o en una media vieja que actúe como bolsa de filtrado, lo que facilitará la separación del sólido al final. Tercer paso. Airea la mezcla. Este es el paso que más diferencia hace en la calidad del resultado. Los microorganismos más beneficiosos para el suelo son aerobios, es decir, necesitan oxígeno para reproducirse. Si el té fermenta sin oxígeno, proliferan principalmente bacterias anaerobias que pueden producir compuestos que dañan las plantas en lugar de ayudarlas. Para airear, lo más simple es agitar el balde vigorosamente 2 o 3 veces al día durante el periodo de fermentación. Si tienes una pecera con compresor de aire, introducir una manguera de aireación en el balde durante todo el proceso produce resultados significativamente mejores. Ese nivel de aireación continua es lo que diferencia un té de calidad básica de un té de alta calidad microbiana. Cuarto paso, fermenta entre 24 y 72 horas. En climas cálidos, con temperaturas de entre 20 y 30 grados,
48 horas es suficiente. En climas más fríos, puede necesitar hasta 72 horas. La señal de que el proceso está activo es la formación de espuma en la superficie y un olor que debe ser agradable, a tierra mojada, a algo vivo y activo. Si huele a podrido, a sulfuro, a huevo malo, la fermentación fue anaerobia y el resultado puede dañar tus plantas. Descártalo y comienza de nuevo con mejor aireación. Quinto paso, usa el té inmediatamente después de preparado. Los microorganismos vivos tienen una ventana de máxima actividad de entre 4 y 8 horas después de que retiras el compost del agua. Después de ese tiempo, la población empieza a declinar por falta de alimento. No lo guardes para mañana. Prepara solo lo que vas a usar en el día. Sexto paso, aplica diluyendo. El té concentrado directo del balde se diluye en una proporción de 1 a 10 antes de aplicar. 1 litro de té concentrado da 10 litros de solución de aplicación. Riega directamente sobre el suelo, alrededor de las plantas, no sobre las hojas en horas de sol fuerte. La mejor hora de aplicación es la mañana temprano o al atardecer, cuando la temperatura es más suave y los microorganismos tienen más tiempo para establecerse antes del calor del mediodía. Aquí es donde la mayoría se equivoca. El error más frecuente es usar agua del grifo directamente sin reposar. El cloro elimina los microorganismos que intentas multiplicar antes de que puedan reproducirse. Puedes tener todo lo demás perfecto, pero si el agua tiene cloro activo, el té no funciona. Reposa el agua siempre o usa agua de lluvia o de pozo directamente. El segundo error es fermentar sin aireación en climas calientes. Sin oxígeno, la fermentación anaerobia produce ácido butírico y otros compuestos que en altas concentraciones son fitotóxicos. El olor es la señal de alerta más confiable. Un té bien fermentado huele a tierra, a bosque, a algo que reconoces como natural y positivo. Un té malo huele a descomposición putrefacta. Si tienes dudas sobre el olor, no lo apliques. El tercer error es aplicar el té en suelo completamente seco. Los microorganismos que introduces necesitan humedad para moverse, colonizar y establecerse. Si el suelo está seco como polvo, los microorganismos mueren antes de poder instalarse. Riega el suelo con agua limpia el día anterior a la aplicación del té para que esté húmedo pero no encharcado. Ese nivel de humedad es el ambiente correcto para la colonización microbiana. El cuarto error es aplicar fertilizantes químicos al mismo tiempo. Los fertilizantes de síntesis química, especialmente los nitrogenados en altas concentraciones, crean un ambiente en el suelo que inhibe o mata la microbiología que intentas introducir. Si van a hacer la transición a un manejo biológico del suelo, reduce gradualmente los fertilizantes químicos y aumenta el té. No los combinas el mismo día ni en la misma semana. Cuando se aplica correctamente, los resultados son visibles en 2 a 4 semanas. Suelos que estaban compactados y grises empiezan a mostrar color más oscuro, señal de actividad microbiana creciente. Lombrices que habían desaparecido vuelven a aparecer, porque las lombrices siguen la microbiología. Las plantas muestran crecimiento más vigoroso, color más intenso y mayor resistencia a plagas y enfermedades. En ensayos documentados con cultivos de tomate, pimiento y lechuga en suelos degradados, la aplicación quincenal de té de compost aireado produjo incrementos en el rendimiento de entre el 30 y el 70% en comparación con el mismo suelo sin tratamiento biológico y reducciones significativas en la incidencia de enfermedades fúngicas del suelo como el dumping off y la fusariosis. Para escalar, multiplica el volumen. Con un balde de 100 litros y un compresor de pecera puedes producir suficiente té para tratar un huerto completo en cada aplicación. Puedes preparar tés especializados usando tipos de compost diferentes. El lombricompost concentra bacterias beneficiosas. El compost de hojas aporta hongos descomponedores. El compost de estiércol aporta diversidad microbiana general. Mezclarlos produce el espectro más amplio de microorganismos posible. La historia de alimentar el suelo con vida
tiene raíces antiguas que merecen atención. Los agricultores de la antigua China sabían que remojar estiércol fermentado en agua y regar con ese líquido revitalizaba suelos cansados. Los textos agrícolas de la dinastía Han, de más de 2000 años de antigüedad, describen prácticas de fermentación de materia orgánica en agua para crear líquidos de aplicación que mejoraban la productividad de los campos de arroz. En Europa, los agricultores medievales usaban purines fermentados, el agua en la que se había macerado estiércol y restos vegetales, como abono líquido en sus huertos y viñedos. No llamaban a eso microbiología, porque ese concepto no existía, pero observaban el resultado con suficiente consistencia como para transmitirlo de generación en generación como práctica esencial del ciclo agrícola. En las civilizaciones andinas precolombinas, los agricultores usaban técnicas de fermentación de guano y restos orgánicos que producían líquidos similares que aplicaban en sus terrazas de cultivo en altura, donde el suelo era pobre y el clima exigente. El conocimiento de que el agua donde fermentaba la materia orgánica tenía poder para revitalizar la tierra era universal, empírico y efectivo. Lo perdimos cuando la agronomía del siglo XX decidió que la respuesta a la tierra enferma era la química, no la biología. Y eso me lleva a la reflexión con la que quiero dejarte. El suelo no es tierra. Esa es la confusión central de la agricultura industrial moderna. La tierra es el sustrato inerte. El suelo es un ecosistema vivo con más organismos por cucharada que personas en el planeta. Cuando tratas esa diferencia como irrelevante y gestionas el suelo como si fuera simplemente un soporte físico al que le añades nutrientes químicos, obtienes lo que la agricultura industrial ha producido en décadas de uso masivo de fertilizantes sintéticos. Suelos cada vez más compactados, cada vez más dependientes de insumos externos, cada vez menos capaces de sostenerse solos. El té biológico no es solo una técnica de jardinería, es una afirmación filosófica sobre cómo se relaciona el ser humano con la tierra. Es elegir reconstruir en lugar de extraer, añadir vida en lugar de sustitutos químicos de vida. Entender que la fertilidad no se compra en una bolsa, se cultiva, se cuida, se restaura con paciencia y con el conocimiento de que un suelo vivo es el activo más valioso que cualquier persona que cultiva puede tener. Si esto cambió la forma en que ves ese suelo gris y compactado de tu jardín o tu maceta, si te hizo preguntarte cuánta vida podría haber ahí dentro, esperando ser despertada, entonces ya tienes lo más importante que puede darte este canal, no un producto. La comprensión de que la tierra puede volver a vivir y que el poder para lograrlo ya está en tus manos.